Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado noveno. Hoy voy a hacer la exposición de matemáticas. Voy a hablar sobre las sucesiones aritméticas, que fue un tema que vimos en el taller. Y bueno, esta es la evidencia exposición de matemáticas noveno, cuarto bimestre. Bueno, primero que todo, ¿qué es una sucesión aritmética? Una sucesión, por ejemplo, aquí nos dan este ejemplo, es 2, 5, 8, 11, 14, 17, así hasta el infinito. Es un ejemplo claro de una sucesión aritmética, dado que la diferencia entre dos términos consecutivos nos da una constante d de valor de 3. Como podemos ver, o sea, vemos que va avanzando de 3 en 3. 2 más 3 da 5, 5 más 3 da 8, 8 más 3 da 11, 11 más 3 da 14, 14 más 3 da 17 y así hasta el infinito. Bueno, miremos con esto más se puede apreciar más a fondo lo que es. Las sucesiones aritméticas son aquellas en donde la diferencia entre un término y el término siguiente es una constante. Vemos que el 3 siempre es constante, sigue siendo el mismo 3 y así va a ser hasta el infinito. Vemos también que estos números se llaman términos. El término 1, el término 2, el término 3, el término 4 y el término 5. El 2, el 5, el 8, el 11 y el 14 son términos. ¿Cuál es la regla de una sucesión aritmética? También se, también se conoce como la fórmula para poder resolver una sucesión aritmética es xn igual a más d, entre paréntesis n menos 1. La a es el primer término, o sea, en este caso el término 1 es el 2, o sea que la a sería el 2 más d. D es diferencia entre términos, la diferencia es 3, vemos que es más 3, entonces sería a más 3. Y n es el término n, el n se queda como n. Una sucesión aritmética es aquella compuesta por números tales que cada uno de ellos, salvo el primero, es igual al anterior, más un número fijo llamado diferencia que se representa por d. Ya vimos que la diferencia es el d. Aquí nos ponen otro ejemplo que es 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. Vemos que se puede contar no solo en números positivos, sino que también se puede echar para atrás y llegar a los números negativos. Mm, y bueno, entonces aquí nos ponen 3 menos 8 es igual a 5, menos 2 menos 3 es igual a 5, menos 7 menos 2, ponen entre paréntesis para que no cambie sabemos la ley de los signos, para que no cambie el signo. Y vemos que todas nos da 5, es decir, que en esta sucesión D es el número 5. Acordémonos que D es la diferencia entre términos y en la fórmula es el número que se pone. O sea que en esta sucesión D, el número que se pondría aquí es el 5 y el número que se pondría en A sería el 8, porque vemos que 8 es el primer término. Miremos otros ejemplos de la sucesión aritmética. Vemos el claro ejemplo que vimos ahorita, que es el que se cuenta de 3 en 3. 2, 5, 8, 11, 14, 17. También vemos aquí arriba, tenemos 7, 11, 7, 11, 15, 19. Es una sucesión donde la diferencia entre términos es 4. Mm, bueno, cuando la diferencia entre términos consecutivos de una sucesión siempre es el mismo número, la sucesión es llamada aritmética. Es por eso que estas sucesiones se llaman sucesiones aritméticas, porque siempre el número que los determina es constante. O sea, por ejemplo, aquí es 4 más 4 más 4, aquí es 5 más 5, o bueno, 5 menos 5 menos 5 menos 5. Aquí es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Eso es lo que determina que sea una sucesión aritmética.
Eh, Aquí nos dan la fórmula, sabemos que entonces nomenclatura, eh, vamos a ver más a fondo cómo se trata la fórmula. Es el término enésimo o último término. Entonces sabemos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, el último término aquí es 14. A es el primer término de la progresión. O sea, sería en este ejemplo sería el 2, perdón, el término número uno. N sería igual al número de términos. O sea, por ejemplo, aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces n quiere decir que cuántos números de términos hay y r es la razón o diferencia. Miremos por qué se llama sucesión aritmética. Las sucesiones con este tipo de patrones se llaman sucesiones aritméticas. En una sucesión aritmética, la diferencia entre términos consecutivos es siempre la misma. Por ejemplo, la sucesión de 3, 5, 7, 9 es aritmética, porque la diferencia entre los términos consecutivos es siempre de 2. O sea, 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. También nos dan el ejemplo con esta sucesión, que es 21, 16, 11, 6. Vemos que es una sucesión aritmética que resta. En este caso sería 5, porque 21 menos 5, 16. 16 menos 5 sería 11. Y 11 menos 5 sería 6. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición, que hayan aprendido sobre las sucesiones aritméticas y nos vemos en una próxima. Chao.